María Alejandra y de Gustavo hacen ¿cómo se llama? Un buen preámbulo para lo que iba a plantear. Nosotros queríamos comenzar justamente, ¿no?, por alguna idea precisamente básica de qué se trata esta ley, ¿no?, en qué contexto se hizo, el contexto que se describió anteriormente. Claro, el punto de partida, ¿no? Hay un asunto muy problemático con la ley porque forma parte de ese ejercicio de impostura, de tomar banderas que pudieran ser genuinas, de tomar argumentos que son válidos en determinadas luchas de los sectores oprimidos y explotados, pero que en manos del Estado burgués y sobre todo en manos de regímenes políticos recientemente autoritarios, lo que se convierten en realidad es en mecanismos de criminalización de las luchas, ¿no? Entonces, lo primero es esa tergiversación, ¿no?, porque, como se comentó anteriormente, en algunos países determinadas luchas de sectores oprimidos han encontrado en las leyes que cuestionan los crímenes de odio algún tipo de respuesta parcial, ¿no?, pero respuesta al fin, contra discriminación y violencia. Por ejemplo, delitos contra personas por pertenecer a una religión en específico, por su color de piel, por su identidad u orientación sexual, por género, por el hecho de ser mujer, etc. Entonces, esto que en algunos países, en algunos casos, ha sido una exigencia de sectores vulnerables y oprimidos para tener algún tipo de protección, aquí se tornó en un instrumento de criminalización, ¿no?, en manos del Estado. Además de ese aspecto, de esa idea general, está el aspecto específico que es la confrontación que vivió el país en 2014-2017. Efectivamente, ese es el argumento oficial era en 2017 para prevenir, decía, crímenes como los que ya se comentaron, que ya por supuesto totalmente detestables y cuestionables, la agresión, incluso el asesinato de alguien o por su color de piel o porque parecía chavista, es algo que absolutamente todos condenamos. Sin embargo, como dijimos en su momento, este argumento se tornaba en digamos, en una excusa para avanzar con una ley que lo que iba a darle cada vez más poderes al Estado para criminalizar y reprimir, ¿no? De hecho, la ley establece que, por ejemplo, personas, ¿no?, y así lo manifestaba en su momento el presidente Maduro, decía, personas que salgan a las calles a expresar intolerancia, violencia y odio serán capturadas y castigadas con penas de 15, 20, 25 años de cárcel. Es decir, ya no solo incluso se trataba de penalizar a alguien que cometiera un crimen, sino a alguien que expresara intolerancia con un nivel de indeterminación como el que acaba de comentar María Alejandra, que alguien que en la calle expresa intolerancia, es decir, amplísimo, absolutamente indeterminado, que sirve para meter allí, por supuesto, ¿no?, criminalizar cualquier acción de lucha, de inconformidad social, etc., ¿no? En ese sentido, bueno, lo que se ha transformado, como ya sabemos, es un mecanismo para criminalizar, en particular, en el caso de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no?, a manifestantes sociales y políticos en general, o incluso, como el caso de David González que se mencionó, a cualquier persona, cualquier ciudadano que se plante contra alguna autoridad del Estado. ¿Por qué? Porque la ley invierte aquello para lo que se supone que este tipo de leyes de alguna manera tendrían que funcionar, que es proteger a una persona que puede ser potencial víctima de una agresión. La ley convierte en potencial víctima al Estado, a los gobernantes, incluso a los patronos, tanto públicos como privados. Esa es la cosa más perversa de la ley. Según esta ley, los gobernantes, quienes ejercen funciones de gobierno, son las víctimas de los ciudadanos que lo cuestionen, son las víctimas de los ciudadanos que reclamen, que exijan que se investigue un posible acto de corrupción, etc. Los cuerpos represivos, los funcionarios de los cuerpos represivos, entonces resulta que son las potenciales víctimas de un ciudadano que se resista a un arresto, que se resista a que lo violenten, a que lo revisen, a que lo arresten sin orden judicial, a que le invadan y le allanen su casa sin ningún tipo de orden. Ese policía, según la ley, es víctima si la persona se resiste al abuso policial, por ejemplo. Y en el caso de las empresas, se llega al colmo
del caso que ella se mencionaba, que una empresa privada transnacional como Maciza, según la acusación de la Fiscalía contra el compañero Jan Mendoza, la empresa y el personal directivo de la empresa son víctimas de una supuesta instigación al odio de unos trabajadores que están haciendo la más elemental lucha sindical, que es pedirle a la empresa que cumpla con lo estipulado en el contrato colectivo, ¿no? Entonces, es una ley que da vuelta completamente a lo que se supone que en principio era para el argumento de proteger, y en realidad es un instrumento, o sea, se ha convertido en un instrumento de los poderosos, bien sea los gobernantes, sus cuerpos represivos o el capital público o privado, ¿no? Eso es una definición importante que hay que hacer con relación a esta ley, ¿no? Y que ata de pies y manos. O sea, es tan terrible que ata de pies y manos, porque entonces cualquier persona que necesite resistirse a una arbitrariedad de una autoridad, un trabajador que considere que quizás no está llegando la comida que debiera llegar a su lugar de trabajo, a su comedor, porque posiblemente hay corrupción, si ese trabajador pide que se investigue, o peor aún, porque puede pasar, porque lo sabemos todos los trabajadores, nos damos cuenta de las triquiñuelas y las trampas, si denuncia porque sabe que hay trampa y denuncia que hay corrupción en la empresa y que por eso no le llega la alimentación a su comedor, ese trabajador puede ser criminalizado porque supuesto, o sea, es una vulneración total. Entonces le da ata de pies y manos a cualquier persona, ciudadano, trabajador, contra el Estado, contra los patronos, y le da una impunidad, una libertad tan grande a los poderosos, que lo que significa es un nivel superior de opresión, porque incluso sabemos a partir del caso de David González que y pasó ahora ampliamente con todos los muchachos detenidos en el contexto postelectoral, que antes de esta ley los cuerpos represivos, los funcionarios, tenían una suerte de vacío legal a la hora de ejecutar este tipo de arrestos, golpizas, etcétera, etcétera, porque había la posibilidad legal de denunciarlos. Sin embargo, ahora, ¿qué hacen los funcionarios de los cuerpos policiales? Los tipos saben y dicen, esto se resuelve fácil, digo que fulanito estaba instigando al odio contra mí. Entonces es casi que un calco que todas las personas que algún funcionario policial agarra de manera arbitraria, va con la carátula de instigación al odio. O sea, se ha convertido en un comodín, incluso para los cuerpos represivos. Entonces, bueno, esto da cuenta del carácter profundamente reaccionario y tergiversado de esta ley, ¿no? Bueno, esa impostura de supuestamente cuestionar los crímenes de odio, ya sabemos que se aplicó de manera extendida en el contexto postelectoral, ¿no? Del 28J, o sea, la contundente protesta social que pudiera incluso haberse desarrollado como una revuelta posiblemente, si no se paraba con una durísima represión, viene acompañada la criminalización en la que la ley contra el odio jugó un papel importante. Pero no solo eso, sino que está el aspecto del terrorismo también, ¿no? O sea, que van asociados, ¿no? Que también es otra cosa totalmente increíble, ¿no? Si no fuera cierto, si no pasara, que entonces incluso, además de instigar al odio, entonces cualquier manifestante o gente que cuestione contra el malestar social es un terrorista, ¿no? Nosotros, bueno, queríamos aprovechar en ese sentido de plantear cómo esta impostura desde el gobierno actual y esta tergiversación, sin embargo, tampoco es que salió de la nada, no nace de la noche a la mañana. Nos parece importante hacer un ejercicio crítico, tal como planteaba el compañero Zapata. A nosotros nos parece también pertinente, porque es una tergiversación de banderas, de ideas, en un nivel ya de degeneración y descomposición, pero de elementos que ya estaban presentes en el chavismo antes de Maduro. Este hecho de tomar banderas genuinas, de tomar elementos de reivindicaciones correctas y convertirlas en su contrario, o incluso en herramientas del Estado para criminalizar. Nosotros brevemente, para no hacer más largo, vamos a recordar que la criminalización de trabajadores con leyes cuyo argumento era combatir a la derecha, a la reacción imperialista, viene desde antes. Nosotros fuimos de los sectores que más cuestionábamos, como por ejemplo, con el argumento de combatir nuevos paros patronales como los de 2002-2003,
con Chávez avanzó en un entramado de leyes que criminalizaban el derecho a huelga y cualquier otra acciones de lucha en amplísima la mayoría de sectores de la clase trabajadora. Se consideraba delito hacer una huelga, con, por ejemplo, la ley contra el acaparamiento, la ley que garantiza el derecho al acceso a los bienes y servicios, etcétera, etcétera. Hubo una serie de leyes que en teoría, con las cuales en teoría el Estado se armaba legalmente contra, tanto por igual, entre comillas, tanto contra un posible paro patronal y también se armaba contra un posible huelga de los trabajadores, que ya de por sí es reaccionario porque no se puede armar por igual frente a los explotadores y los explotados, ¿no? Pero bueno, son cosas del bonapartismo burgués. Pero como nunca, no hubo más paros patronales, y sin embargo sí, siguió habiendo luchas obreras, ¿contra quién se aplicaron esas luchas criminalizadoras? Contra la clase trabajadora. Asimismo también pasó con otra ley, que por eso mencionaba, el del terrorismo, para si hay compañeros que no lo saben, la ley que avanzó en considerar terrorismo incluso ciertas acciones de lucha obrera y popular o algunas organizaciones de lucha viene de 2012, compañeros. La reforma de la ley contra el terrorismo es de la época de Chávez. Es una ley a que, por lo menos en el caso particular nuestro, como Liga de Trabajadores por el Socialismo, el ETS, denunciamos claramente en todo momento. De esa época, de 2012, viene esta reforma de leyes que permiten considerar terrorismo determinadas acciones de lucha. Entonces, ¿por qué planteamos esto? Y, perdón, no queremos tampoco dejar de mencionar otro hecho de cómo es una impostura y se tergiversan totalmente determinadas banderas. Bueno, para empezar por la del socialismo, ya sabemos que aquí nunca hubo ni nada parecido al socialismo, no solo por el aspecto económico, sino porque si en una sociedad no están gobernando los propios trabajadores, no hay manera de hablar ni siquiera de un inicio de una transición socialista, ¿no? Pero en ese marco general, los cuerpos combatientes, muy importante porque los cuerpos combatientes, en teoría, es nada más y nada menos que la clase obrera casi en armas. Si se lo ve desde el punto de vista ingenuo, cualquiera pudiera pensar, bueno, vamos, para la emancipación de la clase trabajadora, pero resulta que no, era todo su contrario. Los cuerpos combatientes eran que el Estado capitalista con sus fuerzas armadas convertía a un sector de la clase trabajadora en auxiliares de las Fuerzas Armadas. Los entrenaba, los orientaba y los dirigía para, ¿cuál era el objetivo de los cuerpos combatientes? Garantizar el funcionamiento y la operatividad de las empresas. Una vez más, ¿contra quién? ¿Contra quién era eso? Garantizar la operatividad de las empresas frente a ¿qué? Frente a nuevos paros patronales, dirían. Insisto, pero como no tuvimos nuevos lockouts patronales y sin embargo sí tuvimos luchas y huelgas obreras, los cuerpos combatientes fueron un instrumento contra la clase trabajadora. Entonces, es otro ejemplo para nosotros de cómo sí es importante la reflexión que queremos plantear y que planteó bastante bien Zapata anteriormente, de que es importante, mientras hacemos frente único frente a estas leyes por la defensa de los derechos democráticos, es importante, sin lugar a dudas, sacar lecciones históricas porque estamos viviendo parte del problema de cuando en los sectores en general de la clase trabajadora no preservan su independencia de clase, de los sectores oprimidos o incluso de la izquierda, ayudan más bien a fortalecer proyectos políticos que al tiempo que otorgan una serie de derechos económicos y sociales, sin embargo al mismo tiempo también aumentan la capacidad, la legitimidad y capacidad de control del Estado capitalista sobre el conjunto de los sectores explotados y oprimidos. Y por supuesto, cuando las condiciones económicas no son de bonanza petrolera, en el caso de nuestro país, rentista dependiente, sino que son de crisis económica, esos elementos de legitimidad y de fortalecimiento del Estado, que en algún momento pone en primer plano la cara distribucionista, pasa a primer plano el aspecto represivo con todo lo que acumuló en ese periodo previo en el que se mantuvo dando algunas concesiones económicas y sociales. Esto nos parece importante, incluso no quería dejar de mencionar hasta algo como la ley orgánica de los trabajadores, trabajadoras, del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que en general el movimiento sindical y sectores que quieren reivindicaron. Nosotros en particular no aplaudimos la ley orgánica del trabajo por varias cosas, pero entre otras que la ley orgánica del trabajo en cuanto a, por ejemplo, el derecho a huelga, es un calco de la ley de Pecoff y Caldera, del Pecoff neoliberal, no ni siquiera el de los 70. La ley orgánica del trabajo de Chávez en cuanto al derecho a huelga, por ejemplo, es un calco casi igual de la ley de Caldera y Pecoff, incluso establece un nivel
particular. Además, introduce un control de las elecciones sindicales que no existía en la elección anterior. Y ese control de las elecciones sindicales lo pagamos después, cuando nosotros ahora tenemos el problema que el gobierno de Maduro, si no le daba la gana de permitir una elección sindical, no lo hacía. ¿Y qué lo habilitaba legalmente? La Ley Orgánica del Trabajo y los Trabajadores, aprobada e impulsada por Chávez en el 2012, que, repito, introdujo un control del CNE sobre las elecciones sindicales que no existía antes de la ley de Chávez. Eso, bueno, nos parecía importante, aunque, como diría Zapata, por supuesto no es el tema, pero sí lo es al mismo tiempo, porque al tiempo que luchamos contra esto hay que sacar lecciones históricas. Entonces, bueno, eso queríamos comentar al respecto, reivindicando, como lo hemos hecho todos también, la solidaridad con el compañero Jan Mendoza, por supuesto, y cuestionar el uso que el capital privado, ¿no? Es un asunto de clase profundo, cómo el capital privado incluso se está sirviendo de esta ley para criminalizar a los trabajadores y trabajadoras que luchan.